Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo que tenemos aquí a través de BoliviaNet. Tras una bochornosa sesión, la Asamblea Legislativa terminó respaldando la gestión del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo con el apoyo de 88 votos frente a 76 que pedían su censura. En el siguiente compacto revisaremos cómo se llevó a cabo el proceso tras que la autoridad expusiera sus argumentos sobre la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para lo cual fue citado en la asamblea. La votación se hará de manera nominal en la segunda opción y es necesario el voto de 2/3 de los asambleístas. Con esta aclaración, pasamos a votación. Las hermanas y los hermanos asambleístas que estén de acuerdo en resolver por el orden del día puro y simple ante la interpelación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pónganse de pie y sírvanse levantar la mano. Con mayoría de votos del Movimiento al Socialismo, la Asamblea Legislativa presidida por el vicepresidente David Choquehuanca no dio luz verde a la censura del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien fue interpelado por el tema de la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en una sesión donde se marcó entre peleas, riñas y golpes, ataques políticos entre legisladores de oficialismo y oposición. Muchas gracias, hermano presidente. Queremos informar sobre los votos. Hermano presidente, los resultados en la Cámara son 151 presentes. Votaron afirmativamente por el orden del día motivado. El orden del día pura y simple. 88 votos. Se necesitaba 76 para mayoría absoluta. Existe mayoría absoluta, hermano presidente. Gracias. Se aprobó el orden del día puro y simple, por lo que se descarta la segunda propuesta. Hermanas y hermanos asambleístas, al haber agotado el orden del día, damos por concluida la presente sesión. Buenas noches. En la votación de 151 legisladores presentes, 88 dieron su voto por el orden del día puro y simple, descartando de esa forma pasar al orden del día motivado, donde se hubiese puesto a consideración la censura del Castillo y que para tal efecto se requería 2/3 de la votación. De esa forma entonces se llevaba a cabo la votación en el plenario. Sin embargo, cuando concluía la interpelación al ministro de Gobierno, se desató una batalla campal en la asamblea con jalones de pelo, gritos, abucheos y puñetes protagonizados por asambleístas, en su mayoría mujeres. Merecemos respeto. Y al ministro de Gobierno vamos a solicitar que se limite a responder el pliego interpelatorio. Por favor, se pueden tomar sus respectivos curules los asambleístas para seguir con este acto interpelatorio. Gracias. Finalmente, presidente. Con mayoría de votos del Movimiento al Socialismo, la Asamblea Legislativa presidida por el vicepresidente David Choquehuanca no dio luz verde a la censura del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien fue interpelado por el tema de la aprehensión del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en una sesión donde se marcó entre peleas, riñas y golpes, ataques políticos entre legisladores de oficialismo y oposición. La ultraderecha y el fascismo no... A ver, mantener
el orden y compostura. Orden. Nuestro pueblo merece respeto. Ustedes han sido elegidos por nuestro pueblo. Ellos están siguiendo este acto interpelatorio por los medios de comunicación. Estábamos presenciando prácticamente una agresión verbal por parte del interpelado, que es el ministro del Castillo, cuando empieza a agredir al departamento de Santa Cruz, cuando dice que somos una tropa de vándalos, de delincuentes, y que nosotros representamos a los delincuentes que se movilizan en las calles, cuando evidentemente Santa Cruz sale a protestar por sus distintas demandas. En este caso, nosotros estábamos tomando el tema del secuestro del gobernador. El ministro del Castillo para nada dio respuesta. Accidentada interpelación al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Repasamos nuevamente las imágenes de este bochornoso incidente que implicó fundamentalmente a legisladoras, a damas de oficialismo y oposición, como podemos observar en imágenes. Tan pronto se les quitó las pancartas a algunas en señal de protestas, otras defendiendo lo que era esta protesta pacífica en el plenario, y allí se desató este incidente entre oficialistas y opositores, hablando de las asambleístas precisamente. Entre los o las protagonistas podemos advertir en pantalla, vean ustedes, de saco negro y una blusa blanca, allí repartiendo algunos manazos, puñetes. Entendemos que es la diputada del Movimiento al Socialismo, Tania Paniagua, agrediendo a Moira Osinaga. Allí están los puñetazos en el plenario, con protagonistas mujeres asambleístas, representantes de nuestra patria, y allí defendiendo a Moira Osinaga, la asambleísta también María René Álvarez, que le agarra de los pelos, la trae para atrás, y bueno, y sigue la trifulca entre asambleístas de oficialismo y oposición. Todas mujeres, allí en medio el asambleísta Urquidis también tratando de separar para poder restablecer el orden que ya estaba desordenado prácticamente en el plenario. Al respecto, la diputada del MAS, Tatiana Paniagua, que fue una de las asambleístas que protagonizó las agresiones y peleas, pide disculpas por su forma de actuar, pero a la vez indica que se debe sentar un precedente por los hechos que derivaron en el acto, como escuchamos a continuación. Hay veces hace reaccionar, ¿no?, la impotencia de poder defenderse de estas agresiones, porque obviamente si ustedes ven las imágenes, ha sido ella que me ha agredido primero y yo he reaccionado. La verdad no. La verdad no practico eso y nunca practiqué. Solamente son las reacciones que uno tiene que actuar en defensa propia. ¿Quién le enseñó a pelear? Bueno, nadie me ha enseñado a pelear, solamente sé defenderme. Denuncian, está en su derecho. Yo también voy a denunciar porque las imágenes han sido muy claras donde me ha agredido Moira hacia mi persona. Yo pedir disculpas al pueblo boliviano por demostrar esas agresiones y por demostrar
esa bajeza en la Cámara de Diputados, pero ya tenemos que mostrar un precedente a estas diputadas de Santa Cruz de que aquí los derechos no se vulneran, aquí no es con agresiones. Pero ¿qué dijo la diputada de Creemos, Moira Osinaga, al respecto? Dice que se va a hacer una valoración médica para poder sustentar en una demanda penal con esta certificación, además de que esta denuncia tiene que ir a la Comisión de Ética contra la diputada que la agredió, la diputada Tatiana Paniagua. Intencionalidad del grupo de choque del ministro del Castillo, porque tenemos que llamarlo así, fue de venir a hacer una provocación, no solo a los parlamentarios de oposición, sino a todo el pueblo cruceño en sí. Es una muestra clara que sí, no solamente ella, sino varias diputadas que estuvieron ahí. Mi persona lo único que hizo fue tener que bajar de mi curul a defender a colegas que estaban siendo agredidas, que de manera pacífica bajaron con sus carteles a mostrar el repudio a las agresiones que el ministro nos estaba haciendo. Si ustedes ven las imágenes, son muy claras. Ella se abalanza encima de la diputada Tatiana y lo único que yo hago es cruzar a separarla y recibo el golpe. Me agacho y obviamente me tengo que defender porque no me voy a dejar pegar por nadie. Ellas hablan de que tenemos que respetar y hablamos de que no vamos en contra de la violencia y lo primero que hacen es generar violencia. Entonces, creo que predican una cosa y en los hechos hacen otra. La senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, se pronunció también sobre este bochorno, lamentando que el ministro de Gobierno crea que sigue siendo funcionario de esa asamblea, dijo, recordándole que él había comunicado que vaya a posesionarse a la expresidenta, a cual ahora le dice de facto, refiriéndose a Yanine Áñez. Le dijo que es un cirquero que ha convertido en un lugar vulgar la Asamblea Legislativa, propiciando este bochorno, este incidente con las asambleístas que terminaron a golpes y a puñetes, entre otros cuestionamientos duros que le hizo la senadora al ministro Eduardo del Castillo. Presidente, el reglamento es claro. ¿Por qué había aquí una cámara del Ministerio de Gobierno? ¿Quién se cree usted para meter sus cámaras al Parlamento? ¿Quién se cree usted para meter a su personal a este hemiciclo? Oiga, usted ya no es oficial mayor de este hemiciclo. ¿No se acuerda que usted le abrió a Yanine para que vaya a posesionarse? ¿Y ahora habla de golpe el sinvergüenza? Ya no es su casa esta. ¿Ya no tiene las llaves de esto usted? Sinvergüenza. Ahora, señora Lea, les pido, por favor, este cirquero merece un solo mechoneazo. Este cirquero merece que nos agarremos a golpes acá. Ni un golpe por este cirquero. La falacia y la mentira y el terreno vulgar en el que ha convertido el ministro esta asamblea que debiera ser digna, yo no puedo quedarme callada. Ante las mentiras históricas que ha realizado el ministro de Gobierno, yo no puedo quedarme callada. Ni a usted, ni a ningún ministro de quinta que me venga a decir a mí que soy racista o que soy clasista. No le acepto. Le pido, presidente, es la última vez que yo le voy a aceptar esto a sus ministros. Hoy es bochornoso. Señor ministro, no genere este bochorno en el país. Habla de unidad cuando se disculpa, pero genera confrontación en esta asamblea. Genera confrontación en esta asamblea. Usted no tenía por qué hablar del 2019. No tenía por qué hablar del 2020. Usted tenía que venir y responder los excesos policiales durante la aprehensión de Luis Fernando Camacho y los días siguientes en el departamento de Santa Cruz de la Sierra y en los otros departamentos. Pero, ¿qué dijo el aludido ministro interpelado Eduardo del Castillo respecto a la forma como se procedió a aprender el 28 de diciembre al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho? Dio su explicación, respondió a las 11 preguntas de los interpelantes, justificando que se actuó en el marco de la ley y que incluso se le mostró a Luis Fernando Camacho la orden de aprehensión. No fue un secuestro, fue una detención totalmente legal, dijo la autoridad de Estado. Aquí tenemos una ampliación, una imputación en contra del señor Luis Fernando Camacho por todos los delitos que yo había citado con antelación. No nos estamos inventando nada. Estamos citando con documentación lo que ha pasado en nuestro país y lo que está pasando en el país. Si queremos cerrar las heridas, si queremos sanar y cicatrizar rumbo hacia el bicentenario, rumbo al 2025, tenemos que darle justicia al pueblo boliviano. Coincido que es para todos.
Se tiene que dar justicia en todos y cada uno de los casos. Eso ayuda a dar justicia al pueblo boliviano. Eso nos va a ayudar a olvidar el pasado y pensar en una Bolivia unificada mucho más grande. Yo sé que a veces en un tema tan polarizado tengamos diferencias tan aisladas, pero estos espacios de diálogo, de intercambiar ideas, criterios y de poder construir un país mejor, creo que están más cerca de lo que algunos piensan. Algunos ver más seguidos, tenemos 5 interpelaciones pendientes y esperemos que este sea el ánimo de las siguientes interpelaciones, que entre todas y todos nos podamos escuchar para poder construir un futuro más digno para todo el pueblo boliviano. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, hermano ministro. El hijo del gobernador cruceño estaba presente en esta asamblea observando lo que fue la interpelación al ministro de Gobierno que aprendió su padre. Luis Fernando Camacho Parada, es el hijo, lamentó que no haya sido censurado. El ministro de Gobierno lo calificó de irresponsable, lo comparó de dictador y que a él sí lo procesan refiriéndose a su padre, pero no a don Evo Morales. No esperamos menos porque ha actuado de una manera no convencional, de una manera abusiva. Evade las preguntas sobre dar nombres de las personas que participaron de este abuso y sin embargo dice que la policía metió procesos a los abusivos. ¿Y dónde están las respuestas del fallecido que tenemos por las protestas en Santa Cruz, el señor Erwin Chávez, quien perdió un ojo por los gases lacrimógenos que precisamente la policía fue que los lanzó? Porque me parece una declaración muy irresponsable de parte del ministro decir que aquí se encontraban personas que hacían uso de armas de fuego cuando no en ningún momento se utilizaron las armas de fuego. Inclusive él hace alusión de que no se secuestraron los objetos de las personas que estaban acompañando a mi padre. Como él es el gobernador de Santa Cruz, tiene que tener su seguridad, como así la tiene él, que en todos lados van a donde él los llama. Como así tienen también los dignatarios de Estado y personas que no han sido electas. Es un abuso total todo lo que está sucediendo. Gracias. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, Zvonko Matković, se refirió con mucho lamento respecto a lo que sucedió en el plenario de la Asamblea Legislativa. Tras la interpelación del ministro, indicó que las asambleístas estaban simplemente haciendo su uso del derecho de protestar. Se nos han violado todos los derechos creemos como una agrupación política y los derechos políticos que tenemos que llevar adelante esa interpelación. La solicitud de interpelación al ministro, creemos la había metido antes que Comunidad Ciudadana y fue saltada a propósito por el presidente de la Asamblea Nacional. De ahí en adelante vimos una interpelación donde se demostró con papeles, con datos que fue, y evidentemente ya no puede ser catalogado de otra manera que no sea un secuestro. Un secuestro que fue llevado adelante por policías encubiertos, encapuchados, que han usado armas de fuego, que dispararon sus armas de fuego, que no tenían orden fiscal, que no tenían un fiscal presente, que se ha inclusive coordinado con el ejército para trasladarlo al gobernador a otro departamento. Las violaciones a sus derechos, la violación a su salud. Y lamentablemente cuando se acaban ya las respuestas y las ideas, ya llegaron ¿a qué? A la violencia. Agarrar y golpear de esa manera salvaje a parlamentarias, porque las imágenes son clarísimas. Golpearlas por simplemente ir a reclamar un derecho, a hacer uso de su legítimo derecho a reclamar, mostrando carteles y que vengan y las golpeen, porque no fue que les rompieron los carteles, les han pegado, las han tumbado, las han tironeado de los pelos. Quiero ver cuando estas parlamentarias metan la denuncia penal, que la van a meter, a ver cómo actúa la justicia. Más repercusiones desde Santa Cruz. El vicegobernador Mario Aguilera se refirió también lamentando este bochorno, calificando esta sesión de interpelación al ministro como una vergüenza y un atropello. No hay tolerancia por parte de los oficialistas, indicaba, los agresores en este hecho al no respetar la protesta en el hemiciclo, indicó. Una vergüenza, porque ha terminado siendo un atropello, una muestra
yo no sé si de intolerancia, pero definitivamente una falta de madurez política para escucharnos, entendernos y sobre todo sacar las conclusiones necesarias para que se busque para lograr recuperar la confianza de la población en nuestras entidades del Ejecutivo Nacional y también en nuestro Legislativo Nacional. De repente la palabra no sea madurez y sea tolerancia. ¿Sí? Falta de tolerancia porque al final de cuentas, mientras uno tiene el derecho a manifestarse, mientras no involucre algún tipo de agresión al resto de los colegas o de la población. La tolerancia definitivamente pasa por la falta en los agresores. Y quiero que quienes iniciaron la agresión, en este caso, pues, vulnerando un derecho a la protesta que tienen los parlamentarios de oposición. Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. Como siempre es un placer poder acompañarlos y el reencuentro será en un próximo compacto informativo aquí a través de Bolivia Net.